Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante a través de la historia de España, una nación que fue capaz de construir uno de los mayores imperios que ha visto el mundo y que, para bien o para mal, lo cambió para siempre. Vamos a repasar juntos esos momentos clave que forjaron su identidad. Para entender este recorrido tan largo, lo hemos organizado en 5 grandes actos. Empezaremos por los orígenes más remotos y acabaremos en la España contemporánea, la que conocemos hoy en día. Pues venga, arrancamos por el principio de todo, por los cimientos. Vamos a ver quiénes fueron los primeros habitantes de la península y cómo llegó la gran potencia que lo cambiaría todo durante siglos, Roma. Fijaos en la escala de tiempo, es una auténtica locura. Estamos hablando de los primeros homínidos en Atapuerca hace más de 1 millón de años, o del increíble arte de las cuevas de Altamira. Pero el verdadero punto de inflexión llega en el 218 a.C. Ahí es cuando Roma decide que quiere esta tierra, a la que llamará Hispania, y empieza una conquista que, ojo, les llevaría 200 años. Y es que no fue un paseo militar, para nada. La conquista romana se topó con una resistencia feroz, casi legendaria. Personajes como Viriato, un líder lusitano al que apodaban el terror de Roma, o la increíble defensa de la ciudad de Numancia, les dejaron muy claro a los romanos que someter esta península iba a costar sangre, sudor y muchísimos años. Pero es que Roma no solo conquistó, lo cambió todo. Su legado fue una transformación total. De aquí, de Hispania, salieron las bases de lo que hoy es España. El idioma, las leyes, gran parte de la cultura, la religión cristiana. Nos dejaron maravillas de la ingeniería que siguen en pie, como el acueducto de Segovia. Y un dato que me parece alucinante, hasta 4 emperadores romanos nacieron aquí. Claro, con la caída del Imperio Romano llega un vacío de poder y aparecen los visigodos. Lo curioso es que en vez de destruirlo todo, se quedaron fascinados con la cultura romana y la adoptaron. Eso sí, su historia interna fue un caos de traiciones, asesinatos y luchas por el poder. Vamos, al más puro estilo Juego de Tronos. Iban a ser precisamente esas peleas internas las que abran la puerta al siguiente gran capítulo. Y esa puerta que se abre nos mete de lleno en un periodo larguísimo de casi 800 años que va a estar definido por la convivencia y también el conflicto entre 2 mundos que compartían la misma tierra, el musulmán y el cristiano. Todo empieza en el año 711, cuando un ejército musulmán cruza el estrecho. Los territorios que conquistan van a ser conocidos como Al-Ándalus. Y no fue solo un poder político, ¿eh? Durante la época del Califato de Córdoba, se convirtió en uno de los grandes centros culturales y científicos del mundo, un auténtico faro de conocimiento en plena Edad Media. Mientras tanto, en el norte, los reinos cristianos inician un proceso que ha pasado a la historia como la Reconquista. Pero cuidado, que esto no fue una guerra continua, fue un proceso lentísimo, de casi 8 siglos. Empezó de forma simbólica en Covadonga, en el 722, y no terminó hasta 1492, con la toma de Granada por los reyes católicos. Si tuviéramos que elegir un momento decisivo, un punto de no retorno en esos 800 años, sería la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212. Por primera vez, los principales reinos cristianos se unen, y con lo que las crónicas describen como una desesperada carga de película, consiguen una victoria que inclina la balanza a su favor para siempre. Y con el final de la Reconquista se cierra un capítulo y se abre otro completamente nuevo. Uno que va a cambiar no solo la historia de España, sino el mapa del mundo para siempre. Entramos en la Edad de Oro. Si hay un año grabado a fuego en la historia, es este, 1492. Es que pasó de todo. El mismo año en que los reyes católicos toman Granada, poniendo fin a la Reconquista, es el año en que Cristóbal Colón llega a un continente desconocido para los europeos. Este año es el pistoletazo de salida para la España global. Y a partir de ahí, bueno, el Imperio español crece a una velocidad de vértigo, sobre todo con la dinastía de los Austrias. Se conquistan los imperios azteca e inca, empiezan a llegar cantidades brutales de oro y plata de América, los ejércitos españoles dominan Europa, y por si fuera poco, se vive una explosión cultural conocida como el Siglo de Oro, con genios como Cervantes o Velázquez. Pero ya se sabe, todo lo que sube tiene que bajar. Ningún imperio es eterno. Después de ese apogeo tan espectacular, empezó un declive muy largo y doloroso, provocado por una mezcla de problemas internos y enemigos externos. A ver, no fue una sola cosa, fue como una tormenta perfecta de problemas. Por un lado, había guerras constantes por toda Europa, que se tragaban todo el dinero. Paradójicamente, la plata que llegaba de América provocó una inflación brutal que hundió la industria local. Y a eso le sumamos una sociedad muy rígida, que innovaba poco, y una corrupción que debilitaba al Estado por dentro. El siglo XVIII fue como un intento de poner orden.
La nueva dinastía, los Borbones, modernizó muchas cosas y hubo cierta recuperación. Pero entonces llegó el siglo XIX y fue un desastre absoluto. Primero, la invasión de Napoleón que destrozó el país. Después se perdieron casi todas las colonias de América. Y para rematar, 3 guerras civiles que frenaron en seco cualquier intento de modernización. Y la puntilla, el golpe de gracia a ese imperio que ya agonizaba, llegó en 1898. España entra en guerra con una nueva potencia, Estados Unidos, y la pierde de forma humillante. Con la derrota se van las últimas joyas de la corona, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue un trauma nacional tan grande que se le conoce como el desastre del 98. Y con el imperio ya en el recuerdo, España se adentra en el siglo XX. Y vaya siglo. Probablemente el más convulso y dramático de toda su historia, el que nos lleva de una guerra civil a una dictadura y finalmente al renacer de la democracia. El ambiente a principios del siglo XX era un auténtico polvorín. La sociedad española estaba totalmente partida en dos, muy polarizada. Esta tensión acabó estallando con la proclamación de la Segunda República, un proyecto de modernización que duró muy poco y que, trágicamente, terminó en una de las guerras civiles más crueles del siglo, la de 1936 a 1939. La victoria del bando nacional, liderado por el general Franco, dio paso a una dictadura larguísima, de casi 40 años. Y no fue siempre igual. Los años 40 fueron durísimos, de represión y aislamiento internacional. En los 50, gracias a la Guerra Fría, el régimen se empezó a abrir un poco. Y en los 60 llegó el llamado Milagro Español, un desarrollo económico espectacular. Y con la muerte de Franco en 1975, llega uno de los momentos más definitorios de la España moderna, la transición. Fue un proceso que se considera modélico. Se aprobó una nueva Constitución en el 78, la joven democracia sobrevivió a un intento de golpe de Estado en el 81, y el paso definitivo fue la entrada en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, en 1985. Y así llegamos a la España más reciente, una España de luces y sombras, claro, con momentos de orgullo colectivo, como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y tragedias que nos marcaron a todos, como los atentados de Madrid en 2004. Una sociedad que ha cambiado mucho, con movimientos como el 15M y que ha visto el fin de décadas de terrorismo con el comunicado de ETA en 2011. Así que, si echamos la vista atrás, el viaje es increíble. De vivir en cuevas a ser el centro de un imperio global y finalmente a convertirse en una nación europea moderna. La historia de España es, sobre todo, una historia de transformación constante, de caer y volverse a levantar. Ha sido un repaso vertiginoso, ¿verdad? Hemos tocado los grandes hitos, pero claro, la historia está llena de matices y de miles de historias más. Así que, para terminar, lanzo una pregunta al aire. Más allá de todo esto que hemos visto, ¿qué otro capítulo, qué otro momento creen que es fundamental para entender la historia de España?